tontas. Yo sé que hay toda una, voy a llamarle medio filosofía alrededor de la cuestión de la caza, no me voy a meter en esto, pero el impacto es final, es real. Es la cacería, pero también la pérdida gigantesca de ecosistemas donde estos organismos viven. Cada vez el ámbito es más pequeño, cada vez se va reduciendo y entonces van encontrando menos posibilidades de tener poblaciones estables. La siguiente les da una idea de la reducción de poblaciones a nivel mundial y vean ustedes que realmente los mamíferos son los que más han estado afectados por esto en todo el mundo. Es una pérdida, pues en algunos casos, del más del 80% de las poblaciones. Cuando una población desaparece, desaparece por lo menos en ese lugar la especie. A lo mejor no del planeta, pero sí de ese lugar. Y esto es realmente una cuestión muy severa. La siguiente es uno de los mejores ejemplos conocidos, quizá en el mundo, de la composición faunística que existía en una zona muy cercana y muy querida por muchos de nosotros, la zona de los Tuxtlas. La región de los Tuxtlas fue estudiada muy intensamente desde los 60s del siglo pasado, particularmente por estudiantes y por investigadores de la UNAM en la reserva que todavía tiene la universidad en la zona de los Tuxtlas. Esta era la fauna que existía en la zona de los Tuxtlas. Después de años de estudio y casi se puede trazar la extinción de los grupos, esto es lo que queda. Todos los animales que están, todas las especies que están tachadas ya no existen ahí. Los carnívoros superiores ya se han perdido y lo que queda son fundamentalmente roedores. Estos son estudios totalmente, ¿cómo se llama? Con estudios, con cuantificaciones muy claras, hechos a lo largo de años, con muchos estudiantes de la UNAM y desde luego estudiantes que en ese tiempo eran estudiantes, pero que ahora son investigadores de la universidad. Esta ratización, voy a llamarle, o rodentización, es uno de los efectos más importantes que hay en el aumento de probabilidades de que haya vectores de transmisión de enfermedades humanas. Y es un fenómeno que está ocurriendo en muchas partes, no nada más de las zonas tropicales, sino también de las zonas templadas del mundo. En este caso, en México, el doctor Disso, Rodolfo Disso, que fue investigador del Instituto de Ecología y que es ahora profesor titular en Stanford, ha estado haciendo estudios de esto en varias partes del mundo y muy específicamente va a iniciar un proyecto en este sentido en México. Y no es nada más, otra vez, la cuestión curiosa de ver a ver cuántos quedan, sino en esos roedores, ver qué ectoparásitos tienen, es decir, pulgas y demás cosas en este sentido, se apresan estos individuos, se hace los peinan para sacarle todos los ectoparásitos, se saca una muestra de sangre para ver qué endoparásitos tienen y se saca una muestra de sangre también bueno, se ven, ¿cómo se llama?, excrementos y demás, y se han encontrado ya en varios de estos estudios la existencia de, nuevamente, Yersinia pestis en números importantes. Yersinia pestis, acuérdense, es la generadora de la peste bubónica, y como eso varias otras cosas más. Este es un estudio muy importante que es indispensable para saber qué tan serio
puede ser el riesgo de esa disminución de los bosques y de la fragmentación de las selvas y bosques, y qué es lo que deberíamos tomar como medidas precautorias para realmente evitar nuevas epidemias, nuevos problemas de pandemias como la que estamos viviendo. La siguiente es, desde luego, no es nada más la pérdida de espacios cubiertos por ecosistemas estables, bien conservados. También el cambio climático en los últimos 100 y pico de años, 200 años, ha estado jugando un papel muy importante, porque lo que hace es afectar las áreas de distribución de muchos de estos organismos. Los mosquitos, que requieren de lugares más calientes y demás, van ampliando sus áreas de distribución, y entonces empezamos a tener problemas de enfermedades transmitidas por mosquitos donde antes no los había. Chagas, por ejemplo, es un ejemplo muy claro de esto. La siguiente, que pasé yo demasiado rápidamente, les da una idea de la relación entre temperatura del planeta. En realidad está relacionado con la temperatura superficial del mar, y los casos de cólera en Bangladesh, por ejemplo, ¿no? Cólera también es una enfermedad generada por un microorganismo, y ahí tenemos problemas que están realmente afectando seriamente. Y la siguiente tiene la cuestión de que muchos de estos organismos tienen más de una generación al año, porque las condiciones adecuadas son más amplias, entonces pueden producir más de una generación en un año. El incremento de las poblaciones a mayores elevaciones, que ya lo dije, y lo mismo, por ejemplo, con el aumento de temperatura, un incremento en las tasas de reproducción de estos organismos. Entonces, se juntan los dos elementos, la destrucción de los ecosistemas y el cambio climático, para darnos condiciones verdaderamente severas de riesgo para epidemias. En la siguiente hay un ejemplo de las áreas de movimiento del mal de Chagas en México, que se está moviendo. Estos son unas chinches que transmiten el microorganismo que transmite el mal de Chagas. Se ha ido moviendo ya hacia arriba, ahora mismo en Morelos, por ejemplo, cuando solamente está en las zonas bajas del estado de Morelos, ahora ya está subiendo prácticamente hasta zonas como Tlalnepantla, Morelos y demás, y no sería difícil que a ese paso pues esto pudiera llegar prácticamente también a subir hasta Xochimilco, por ejemplo, en la Ciudad de México. Tenemos la información, sabemos cómo puede ocurrir esto, se pueden planear campañas de previsión de salud pública. Lo que tenemos es que actuar con información adecuada para evitar o para disminuir los efectos de este tipo de fenómenos de cambio. La siguiente es una que tiene que ver también con, no solamente las zonas tropicales tienen estos problemas, también en las zonas menos tropicales, Noruega, Suecia, hay garrapatas que producen problemas. Ahí se ve un poco la incidencia mayor en los puntos blancos de los 80s a los 90s, la incidencia mayor de estas enfermedades. Lo mismo con el virus del Nilo, que llegó y que está transportado por muchas de las aves paserías. Pues no hay mucho que podamos hacer. Sí podemos hacer muchas cosas en la conservación y en el mejor manejo de los ecosistemas. Con las cuestiones del calentamiento global, difícilmente. Ahí está, si ustedes quieren evitar los efectos del impacto del calentamiento global, pues bueno, no tener la desgracia de ser pobre en un país tropical, fácil. No vivir en regiones de ruta de huracanes,
nuestro país es casi la, la estación Pino Suárez del metro, lo que se refiere a huracanes del Golfo del Pacífico, del Caribe, etcétera, y no estar cerca de faldas de zonas montañosas que se han deforestado. Cosas muy sencillas. Algunas se pueden evitar, pero muchas de las cuestiones que tienen que ver con cambio global, con cambio del calentamiento global, realmente no podemos. La siguiente, ¿qué podemos hacer para reducir los impactos en salud por estos cambios ambientales? Bueno, yo creo que una de las cosas muy importantes es atender problemas muy grandes de salud como la malaria o el VIH, el SIDA, que no son atendidos adecuadamente por muchos de las grandes corporaciones y laboratorios de salud porque no les deja dinero, ¿no? Estas no son las enfermedades sexys, voy a llamarle, de cuestiones de las estatinas para el colesterol o las cuestiones que tienen que ver con la regulación del ritmo cardíaco, en donde mucha gente permanentemente tiene que estar tomando medicinas. Hay que hacer un esfuerzo muy grande ahí, ideal, pero yo creo que estas situaciones como las que estamos viviendo deberían ser llamadas de atención severas, a que el mundo tiene que poner atención independientemente del interés económico de las compañías farmacéuticas, a que esto pueda ocurrir de manera adecuada y reducir los daños, por ejemplo, con malaria, que es una enfermedad crónica, pesada, no una enfermedad, es una situación crónica en muchas zonas, en la zona tropical africana y del sureste de Asia. El otro asunto es, dejemos de mal usar los ecosistemas, protejamos esto. México tiene un compromiso de cero deforestación para finales de esta década. La única manera que lo vamos a poder hacer es usar la información científica que tenemos a la mano para poder realmente regular la pérdida de estos ecosistemas, su fragmentación, su reducción y aumentar las probabilidades de problemas de salud humana lo más posible. Y desde luego, pues darles valor económico y social a las formas de uso sustentables de estos ecosistemas. Políticas públicas que ayuden a que haya empresas comunitarias que puedan vivir de esos recursos de mejor manera. Y esto pues requiere básicamente de promoción de esto, porque la gente sabe cómo hacer estas cosas. No necesitamos irles a enseñar. En algunos casos, quizá algunas cosas que tienen que ver con organización interna y con cuestiones de administración y esto, pero saben hacerlo. Lo que necesitan es el apoyo y el esfuerzo de abrirles campos de mercados, abrirles lugares donde se puedan hacer inversiones locales, un poco de capacitación local. Y una de las cosas que es muy importante en todo estos asuntos es elevar las probabilidades de que las mujeres tengan realmente condiciones y opciones iguales, mejores incluso, yo diría, que las demás gentes de los hombres. Ellos son absolutamente centrales en las zonas rurales, en la conservación de estos ecosistemas. Yo daría algunas conclusiones para el final de esta presentación, para no alargarla más. Darnos cuenta de que esas ecosistemas no son sencillas de entender. Hay que hacer un esfuerzo serio de investigación para entender estos. Tenemos muchos mecanismos para hacerlo. La cuestión es que se requiere hacerlo para ir aprendiendo mucho más cómo poder manejar estas cuestiones mejores. El ver qué efectos puede tener los diferentes tipos de perturbación en los ecosistemas, pero más que nada llegar a asumir el
compromiso de 0 deforestación para finales de esta década en México. Y entonces vamos a tener mejores condiciones. Y obviamente no tenemos manera de atender bien estas cuestiones de las perturbaciones de los ecosistemas. Yo creo que tenemos que entenderlas mejores y tenemos ya información, que es lo bueno, para ciertos patrones de desarrollo, que los efectos que pueden tener. En la siguiente, lo que yo quisiera dar como un mensaje es que no podemos ni entender, ni utilizar, ni manejar, ni mejorar, ni nada, lo que no conocemos adecuadamente. Y para eso, afortunadamente, en México tenemos una herramienta como muy pocos países otros tienen, que es para el conocimiento de la diversidad biológica en México, de una profundidad y de una intensidad enormes que nos permiten ahora poder tomar muchas mejores decisiones respecto a la conservación de los ecosistemas y los efectos que la pérdida de estos pueden tener. Esto que tienen ustedes ahí enfrente es una expresión del Sistema Nacional de Investigación de la Biodiversidad que CONABIO ha armado desde hace casi 30 años, con 18 millones de ejemplares. Cada punto de esos son uno o muchos ejemplares de organismos tanto marinos como terrestres o dulceacuícolas, lo que sea. No lo abro más porque es una transferencia muy pesada para haberla podido mandar. Esto no se puede hacer fácilmente en las circunstancias técnicas actuales, pero están los dos sitios web en donde ustedes pueden ver esto con muchísimo detalle. Cada punto que ustedes tocan de esto les va a decir dónde fue colectado, qué especie es, dónde está ubicada, quién fue la persona que lo colectó, en qué lugar está depositado el organismo, la planta, el animal, etcétera. De tal manera que estos son datos verificables hasta el último punto, lo cual hace que las cosas sean realmente mucho más serias. Dentro de poco, este almacén de información va a crecer por lo menos un orden de magnitud más. Estamos preparándolo para que eso ocurra. No hay ningún otro país que tenga esta información con tanta precisión, con tanta confiabilidad como la que México tiene. Y esto es una enorme herramienta para poder usarla y poder prevenir y poder predecir cambios en los ecosistemas y sus impactos en salud, trabajando desde luego con mucha gente del sector salud. Esto no es una cosa que se pueda hacer unidisciplinariamente, esto hay que hacerlo transdisciplinariamente, pero tenemos la capacidad para hacerlo. Y yo creo que esta experiencia que estamos viviendo debe ser un muy buen aliciente para empezar a promover este tipo de grupos en el país. Mi última reflexión es para estos tiempos. Quienes vivimos en el planeta actualmente, 7.400, 7.500 millones de habitantes, representamos alrededor del 1% de todos los seres humanos, es decir, todos los Homo sapiens que han vivido desde hace unos 300.000 años. 1%. Y ese 1%, en los últimos 200, 300 años, ha perturbado el planeta, sí, mucho, desde hace muchos siglos. Pero la intensidad de la perturbación, la irrecuperabilidad de esa perturbación no tiene paralelo desde hace unos 250 años a partir de la Revolución Industrial. En muy poco tiempo, nuestra especie ha impactado el planeta de la manera más profunda que cualquier otra especie lo haya podido impactar. Hay razones para esto, no me voy a meter en ello. Me gustaría que pudiéramos entrar en esto y pudiéramos discutir las responsabilidades que tenemos como individuos, como sociedades,
para poder manejar el futuro de este planeta de mucha mejor manera de lo que lo estamos haciendo. Los invito a que, si hay interés, en una próxima charla podamos entrar aquí y explorarnos un poquito lo que ha ocurrido en todo este tiempo, por qué ha ocurrido y cómo podemos, como seres pensantes, con un desarrollo cultural muy importante, cómo cambiar estas circunstancias. Nadie va a venir a cambiarlas. Nadie. Lo tenemos que cambiar nosotros. Tiene que ser un cambio desde abajo, desde la sociedad, para que esto realmente pueda ocurrir. Y yo les agradezco muchísimo su atención y si hay preguntas o comentarios, me dará mucho gusto poder tratar de contestarlas. Hola, ¿me ven?